Si quieres algo que puedas hacer sin apelar a alguna alta autoridad como el gobierno o lo que sea, no puedo pensar en una salida más sencilla que el cambiar tu dieta. Puedes empezar desde hoy. Eres un científico que estudia los efectos de la agricultura en el clima, pero creciste criando ganado y llevándolos al matadero, ¿cierto? Soy un científico, eso es lo importante. Así que de todas las razones para la deforestación tropical, la principal es la carne. Y la carne es uno de los recursos más ineficientes en el planeta. En los Estados Unidos, el 47% de tierra es usado para producir alimentos. Y de eso, la mayor parte es solo para cultivar alimento para ganado. Las cosas que en realidad comemos, como fruta, vegetales, nueces, es 1%. Y más importante, las vacas producen metano, y el metano es un poderoso gas invernadero. La forma en que las vacas producen metano es comiendo lo más que pueden. Y cuando están mascando, un montón de metano es eructado por la boca hacia la atmósfera. La atmósfera tiene mucho más dióxido de carbono, pero el metano es mucho más impactante. Cada molécula de metano es equivalente a 23 moléculas de CO2. Y del metano existente en la atmósfera, casi todo es debido al ganado. En comparación a las emisiones de otras fuentes, ¿de qué porcentaje hablamos que viene del consumo de carne? Como un 10 o 12% del total de emisiones de los Estados Unidos es debido a la carne. Es alarmante, pero es muy fácil visualizar un cambio de dieta, inclusive el menor cambio, digamos, de carne a una alternativa podría ser pollo. El pollo requeriría el 20% de la tierra y 10% de emisiones de gas invernadero. Y si comparas el arroz, la papa o el trigo, la carne requiere 50 veces más tierra. Incluso reduciendo la cantidad de carne que comes a la mitad o a un cuarto podría ser una diferencia importante. Sí, en efecto. ¿Y tú has pensado que todo eso es una posibilidad considerando que la carne es una parte de nuestra cultura? Tal vez no todos están listos para comer tofu todos los días, lo entiendo. Pero incluso si solo tienes un poco de carne entre tus dientes, si cambias a pollo, habrás eliminado el 80% de lo que emites, dependiendo de dónde vengas. Enfrentémoslo, es muy fácil cambiar tu dieta de una opción a otra. Hola, mi nombre es Kevin Lemus, bienvenidos a este video. Muchos estudios comentan que la ganadería participa activamente en el proceso de calentamiento global por deforestación y que estos procesos o estas actividades de ganadería utilizan una gran cantidad de agua, que sabemos que es un recurso bastante importante para nosotros, un recurso que se está agotando en nuestro planeta. Sin embargo, comprendemos realmente lo que supone el calentamiento global por deforestación y la falta de agua que hay en el planeta. Para comprender mejor este tema y para aclarar las dudas de una vez por todas, les invito a que continúen viendo el resto del video. Sin embargo, aclarar que siempre hay que poner en duda todo lo que se escuchará en este video. ¿Por qué? Porque así ustedes podrán ir a documentarse y corroborar por su propia cuenta todo lo que escucharán de mí. Bien, comencemos con el agua. En la actualidad solamente el 60% de la población tiene acceso directo al agua potable. ¿Qué pasa entonces con ese otro porcentaje restante? La verdad es que ese 40% de gente que no tiene acceso directo a agua potable no nos duele mucho porque nuestras sociedades y nuestra cultura nos enseñan a ser indiferentes con la gente pobre de este recurso, por decirlo así. Sin embargo, se estima que en el año 2050 será el 33% de la población que no tendrá acceso directo a agua potable. Estos datos nos deben hacer conciencia y énfasis que el tema de calentamiento global, deforestación y ganadería con respecto a la falta de agua en el mundo es muy importante y por lo tanto es muy grave.
Pues bien, la actividad humana que más agua utiliza es la agricultura, es decir, la actividad de obtención de alimentos desde el suelo. Esta actividad utiliza el 70% de todos los recursos de agua dulce en el mundo. Sin embargo, también se estima que el 70% de los terrenos de actividad agrícola están destinados a la agricultura de alimentación del ganado y no de personas. Es por esto que lógicamente podremos decir que cualquier alimento de origen animal utiliza más agua en su producción que cualquier alimento de origen vegetal. Ante esta problemática, la solución más pronta o más obvia es adoptar una cultura vegana o cambiar de hábitos alimenticios. Ante esta idea, ante esta propuesta, muchas personas se niegan siquiera a la idea de cambiar de hábito alimenticio. Algunos incluso podría decir, hay más formas de ahorrar agua. Por ejemplo, últimamente he estado reduciendo la cantidad de agua en la ducha en comparación a antes. Es verdad. Sin embargo, déjame decirte que para dar un promedio, la cantidad de agua que se utiliza en la ducha, por decir, para generalizar, es de 1 litro por cada 10 segundos. Suponiendo que te das un baño de 10 minutos, entonces eso sería el equivalente para obtener 1 kilo de carne de origen animal, sería el equivalente a que tú tomes una ducha de 10 minutos durante 8 meses y medio. Ese sería el equivalente. Con esto no quiere decir que tomar duchas más cortas no sirva. Sin embargo, hay que aclarar la comparación, que no se asemeja siquiera a la cantidad de agua que podemos ahorrar cambiando de hábito alimenticio o consumiendo menos carne que la que podemos ahorrar evitando o ahorrando más tiempo en la ducha. Hay otro grupo de personas que también se rehúsan a cambiar sus hábitos alimenticios y argumentan principalmente dos cosas. La primera, hay un proceso ingenieril llamado osmosis inversa. Este proceso se encarga de la obtención del agua de los océanos, es decir, del mar, y con esto se terminaría el problema de la falta de agua en nuestro planeta. También hay una tecnología que se encarga de obtener el aire y obtener el agua que está en forma de vapor en el aire, y con esto también se terminaría el problema de la falta de agua. Estas tecnologías son reales y en la actualidad son aplicables, están en función. Sin embargo, son extremadamente caras, tanto en términos técnicos como en términos monetarios. Por eso, a corto o a mediano plazo, difícilmente la tecnología puede solventar todos nuestros problemas. Y como personas pensantes, no debemos esperar que la tecnología solvente todas nuestras necesidades, sino lo contrario. Debemos pensar que este es un problema serio y actuar como tal. En base a todos estos datos que les he dado, no es difícil saber que la ganadería es uno de los principales factores de deforestación y de falta de agua en el mundo. Para comprender mejor este tema, he creado una presentación que les mostraré a continuación. Espero que sea de mucho interés y de mucho beneficio para todos. Bien, como hemos venido viendo en el transcurso del video, la ganadería es uno de los factores que más influyen en los cambios en nuestro medio ambiente. Cualquier persona que se denomine ecologista, ambientalista o que simplemente le gusta cuidar la naturaleza, lo primero que debe hacer en coherencia con su forma de pensar es cambiar sus hábitos alimenticios, o es lo que debemos hacer todos. Hemos visto que la ganadería genera falta de agua en nuestro planeta. A continuación veremos cómo afecta o cómo influye en la deforestación ambiental y en el calentamiento global. Yo a esta cantidad de problemas lo he titulado, por decirlo así, como un todo en uno, la ganadería, y por qué debemos preocuparnos de este agravio global. A continuación, unos datos. La pérdida de áreas boscosas es un problema que se ha venido agraviando con el paso de los años. Esto según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, con sus siglas FAO. Sabemos que la deforestación es la conversión de los bosques a otro uso de la tierra. Ahora bien, ¿cuáles son entonces las principales causas de deforestación de los bosques según datos del inventario de la FAO de 1980? Y se puede pensar, ¿por qué esta fecha tan antigua?
es simplemente para ir haciendo una comparación de cómo ha venido evolucionando la ganadería con el paso de los años. La sumatoria de todos estos factores de este año es de 84,5%, y esto es, se puede decir, todos los factores directos. Sabemos que hay dos tipos de deforestación o de factores: los factores directos, o por decirlo simplemente directamente ocasionados por el ser humano, y los factores indirectos, que son otra serie de factores. Esta lista la encabezaba la agricultura de subsistencia con 63%, luego le seguía la agricultura permanente con 16% y la ganadería extensiva con un 6,5%. Luego le seguía la sobreexplotación para obtener leña con un 8% y la sobreexplotación para obtener madera para construcción 5,5%. La explotación para infraestructura, llámese carreteras, minas, poblados, viviendas, etc., con un 1%. Ahora bien, ¿cómo ha evolucionado y cómo la ganadería se ha convertido en el protagónico del problema? Bueno, si bien industrias tales como la minería, la madera y la agricultura han aumentado los procesos de deforestación, la ganadería es por lejos la que se lleva el rol o el papel protagónico, y la explicación es la siguiente. En base a estudios realizados por la FAO en el año 2006, se declaró en un documento llamado, como aparece en esta pequeña imagen, que del total de la superficie terrestre utilizada para alimento, el 70% de esta superficie es utilizada para alimento de ganado. Es decir, que de toda la superficie que se utiliza para obtener alimentos, el 70% de esto es destinado para los alimentos del ganado. Pero eso no es lo peor es que de todos los nutrientes que contienen este terreno, estos alimentos, el 90% de todos esos nutrientes se queda en el proceso de engorde del ganado, y solamente 10% queda en las carnes para consumo de las personas. Bien, ahora voy a darles unos ejemplos más específicos de lo mencionado anteriormente. De los nutrientes utilizados para producir carne de pollo, un 82% se pierde en el proceso de engorda, es decir, en el tiempo en que el pollo está listo para el consumo. Se pierde 82% de nutrientes. En el caso de la carne de cerdo, se pierde 90% de nutrientes en el proceso de engorda. Y en el caso de la carne de vaca, se pierde un 97% de nutrientes en el proceso de engorda. También se nos presenta una pequeña gráfica donde podemos comparar a simple vista la gran diferencia que existe entre los alimentos de origen animal respecto al terreno utilizado para su producción. Vemos que es a simple vista quizás la tercera parte el terreno que se utiliza para generar alimentos de origen vegetal con respecto a generar alimentos de origen animal. Pero ¿cuál es el problema de esto? Es el siguiente. Por ejemplo, en la misma cantidad de terreno que se necesita para producir 1 kilo de carne de vaca, se puede producir en la misma cantidad 40,3 kilos de fruta o 14,4 kilos de cereales. También se puede producir 5,2 kilos de frutos secos o bien 7 kilos de legumbres. Y este último ejemplo es un dato muy importante, porque el contenido de proteínas que tiene 1 kilo de legumbres es similar o ligeramente mayor que los que tiene 1 kilo de carne. Y lo podemos observar en la siguiente gráfica. Vemos cómo algunos lo podrán observar ligeramente superior 1 kilo de legumbres a 1 kilo de carne respecto a las proteínas. Esto es muy importante porque significa que al reemplazar la carne por las legumbres se obtiene la misma cantidad de proteínas, pero explotando solamente la séptima parte de todo el terreno forestal que se ocupa para obtener 1 kilo de carne. Bien, ya hablamos un poco acerca de la falta de agua que provoca en todo el planeta la práctica de la ganadería.
Ya hablamos también la deforestación que provoca la ganadería. Hablemos entonces del calentamiento global. Veamos qué tanto tiene que decirnos la ganadería al respecto. En la actualidad, el calentamiento global ya ha logrado que se aumente el nivel del mar producto del deshielo de los glaciares. También ya ha logrado la muerte de muchas personas simplemente por el hecho de no soportar las olas de calor. Y también, o peor aún, ya ha logrado que campos completos destinados para el cultivo se mueran, se echen a perder debido al calor, al calentamiento global. Esto significa que ya está siendo más difícil la producción de alimentos para nosotros mismos por este fenómeno. Entonces, para ponernos un poco en contexto y para que veamos cómo funciona, desde el año 1750, cuando partió la era industrial, comenzaron a producirse una gran cantidad de gases de efecto invernadero, que son los que provocan que se caliente la Tierra. Se estima que desde el año 1750 hasta el año 2050, el aumento total de la temperatura de la superficie de la Tierra podría llegar a aumentar 2 grados Celsius. Imaginemos, si en la actualidad para muchas personas ya está siendo muy difícil sobrellevar las olas de calor, ¿qué pasará en el año 2050 cuando se llegue al aumento total de estos 2 grados Celsius? Ahora que ya más o menos dimensionamos la gravedad de este asunto, veamos qué tanto entonces realmente nos tiene que decir la ganadería. Bien, hay 3 factores principales del calentamiento global. Después de la producción de calor y energía y el sector industrial en general, la ganadería es el tercer o la tercera causa más importante en generar gases de efecto invernadero, que sabemos que son los responsables del calentamiento global. Entonces, que la ganadería sea el tercer factor de calentamiento global no lo hace un problema menor. Entonces veamos la diferencia entre los gases de efecto invernadero que existen en la producción de cualquier alimento de origen vegetal respecto a la producción de gases de efecto invernadero que existe en la producción de cualquier alimento de origen animal. A continuación les mostraré algunas gráficas para ejemplificar. Bien, en la siguiente gráfica se nos muestra una serie de alimentos de origen vegetal y la cantidad de gases de efecto invernadero que estos producen. ¿Qué pasa si a esta gráfica vemos que hay unas gráficas que se observan bastante elevadas? ¿Qué pasa si a esta gráfica agregamos los huevos y vemos la cantidad de gases de efecto invernadero que estos producen? Ahora vemos cómo ha cambiado la gráfica y que algunos de los valores que parecían altos ahora parecen menores. Ahora agreguemos la carne de pollo, lácteos y la carne de cerdo. Incluso ha disminuido excesivamente o exageradamente los alimentos de origen vegetal en comparación a los alimentos de origen animal. Por último, agreguemos la carne de vaca. Es incluso hasta gracioso, aterrador más bien, la gran diferencia que existe entre estos alimentos y la emisión de gases de efecto invernadero que producen cada uno de ellos. En base a todos estos problemas que he mencionado, la Organización de las Naciones Unidas en el año 2010 estableció que la única forma de dejar atrás todo el impacto medioambiental que nosotros mismos hemos generado es dejando el consumo alimenticio de origen animal. Sin embargo, esta no es la única vez que las Naciones Unidas se pronunció de esta problemática. En el año 2006, por parte de la FAO, también se publicó un informe que se llama La larga sombra del ganado. Y en el año 2010 apareció la publicación que mencioné anteriormente. En el año 2013 se publicó un informe que se llama Enfrentando el cambio climático desde la ganadería. O sea que más claro no puede ser el problema. El objetivo de este video y de todo lo que hemos escuchado
es únicamente hacer conciencia, hacernos conciencia a nosotros mismos y reflexionar de todo lo que podemos hacer y que no supone, para muchos quizás sí supone un esfuerzo enorme, pero para la mayoría en general es un cambio que se puede ir haciendo gradualmente. Sin embargo, reconozco que no soy quien para decirle a las personas qué hacer o qué no hacer con sus vidas, qué cambios hacer. Pero hay algo que debemos tener en cuenta. A nivel ambiental es urgente modificar nuestra alimentación. La mejor opción es ser vegetariano y aparte esto es saludable. Los animales sufren una grave explotación, una grave violencia. Usted y yo sabemos que esto es real. Ahora, usted y yo sabemos cuál es la solución. Ahora, usted y yo sabemos cuál es la solución.